Buenos días, Hilchot Deot, capítulo 6, halajá 1. Derech briato shel Adam liot nimshach bedeotav uvemaasav achar reiav vechaverav. Es natural que el carácter y las acciones de una persona se vean influenciados por sus amigos y por quienes lo rodean. Venoheg kiminhag anshe medinato, y la persona suele a seguir las costumbres del lugar donde vive. לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולשב אצל החכמים תמיד. Por lo tanto, debe relacionarse con los justos y estar constantemente acompañado por sabios. ¿Por qué? כדי שילמד ממעשיהם, para aprender de sus acciones. ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך, כדי שלא ילמד מעשיהם, y en el cambio debe alejarse de los malvados que caminan en la oscuridad para no aprender de sus conductas. Hu sheshlomo omer, esto es lo que el rey Salomón dice, holech et chachamim yechkam, veroe chesilim yeroa. Quien camina con sabios se vuelve sabio, pero quien se junta con necios sufrirá daño. De Omer, del mismo modo, está escrito en Tehilim, el primer capítulo de Tehilim, el primer versículo: feliz el hombre que no siguió el consejo de los malvados. וכן אם היה במדינה שמנהגותיה רעים ואין אנשיה הולכים בדרך ישרה, si una persona vive en un lugar donde las costumbres son malas y los habitantes no siguen el camino recto, ילך למקום שאנשי הצדיקים ונוהגים בדרך טובים, debe mudarse a un lugar donde la gente sea justa y siga los buenos caminos. ואם היו כל המדינות שהוא יודעם ושומע שמועתם נוהגים בדרך לא טובה, si todos los lugares que conoce y de los que oye hablar siguen caminos torcidos, dice como zmaneinu, el Rambam dice como ocurre en nuestros tiempos, o she'eino yachol lalechet lemedina sheminhagotea tovim, o simplemente no se puede mudar a otro sitio a otro país por donde tiene mejores costumbres. ¿Por qué? Mepnei hagiasot o mepnei hacholi, porque o por bandas armadas es peligroso viajar, o por razones de salud. Yeshev levado yechidi, debe permanecer solo, aislado. Kinyan shenemar yeshev badad v'yidom, como está escrito en Eija, que se siente solo y en silencio. ואם היו רעים וחטאים שאין מניחים אותו לשב במדינה, אלא אם כן נתערב עמהם ונוהג במנהגם הרע, si son malvados y pecadores y no le permiten vivir ahí a menos que se mezcle con ellos y siga su mala conducta, dice, יצא למערות ולחבכים ולמדברות ואל ינהיג עצמו בדרך חטאים, כי עניין שנאמר מי יתנני במדבר מלון אורחים. Entonces debe salir a las cuevas, matorrales y desiertos antes que seguir el camino de los pecadores, como dice en Yirmiyahu, quien me diera un albergue de caminantes en el desierto. הלכה ב' מצוות עשה לדבק בחכמים ותלמידיהם כדי ללמוד ממעשיהם. Es un mandamiento positivo aferrarse a los sabios y a sus discípulos para aprender de sus acciones, como dice en la Torá, Kinyan shenemar ubotidbak, y a él te aferrarás. וכי אפשר לאדם להידבק בשכינה, y nuestros sabios preguntaron, ¿acaso es posible que el ser humano aferre a la presencia divina? ¿Qué significa esto? Explicaron nuestros sabios este mandamiento de aferrarse. ¿Qué significa? Tiene hidabek bechachamim vetalmidehem, que tiene que aferrarse a los sabios y a sus discípulos.
לפיכך צריך אדם להשתדל שיישא בת תלמיד חכם, por eso uno debe tratar de casarse con la hija de un sabio de la Torah, ולאכול ולשתות עם תלמידי חכמים, comer y beber con estudiosos de la Torah, ולעשות pragmatia לתלמיד חכם, y también hacer sus negocios con el תלמיד חכם, ולהתחבר להן בכל מיני חיבור, y tratar de relacionarse con ellos de todas las maneras posibles, שנאמר ולדווקא בו, dice para aferrarse a él, וכן ציוו חכמים, והווה מתאבק באפר רגליהם, ושותה בצמא את דבריהם, del mismo modo, nuestros sabios enseñaron, estos en Pirkei Avot, siéntate en el polvo de sus pies y bebe sus palabras con sed. הלכה ג' מצווה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו. Cada persona está mandada a amar a todo Israel como a sí mismo. Como dice en la Torah, שנאמר, אהבת לרעך כמוך, amarás a tu prójimo como a ti mismo. לפיכך צריך לספר בשבחו ולחוס על ממונו, כאשר הוא חס על ממון עצמו ורוצה בכבוד עצמו, והמתכבד בקלון חברו אין לו חלק לעולם הבא. Por lo tanto, debe hablar bien de los demás, cuidar el dinero ajeno como cuida el propio, y buscar el honor de otros como busca su propio honor. Quien obtiene honor mediante la humillación de su prójimo, no tiene parte en el mundo venidero. הלכה 4. אהבת הגר שבא ונכנס תחת כנפי השכינה, שתי מצוות עשה. Quien ama a un converso que vino a cobijarse bajo las alas de la Shekhinah, cumple dos mandamientos positivos. ¿Cuáles son los dos? Número 1 es achat mipnei shu bechlal reim. Uno es porque tienes que amar a cada judío. Entonces el converso está incluido entre los prójimos que debe amar. Y dos, la Torah amra ve'ahavta metager, y amarás al converso. Tziva al ahavat hager como shetziva al ahavat atzmo. Así como Dios nos mandó amar al converso, también nos mandó amarlo a él, como dice, אהבת השם אלוקיך, הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא אוהב גרים, שנאמר ואוהב גר. Hashem mismo, Dios, ama a los conversos, como dice, él ama al converso. Y tenemos que ser igual como Hashem. הלכה ה' כל השונא אחד מישראל בליבו עובר בלא תעשה. Quien odia a un judío en su corazón transgrede una prohibición de la Torah, como está escrito, lo tisna et achija belvaveja, no odies a tu hermano en tu corazón. Ve'ein lokin alav ze lefi she'ein bo ma'aseh, no se reciba azotes por esta prohibición, porque no hay una acción concreta. Lo hizhira Torah ela al sina shebelev, aval hamaked chavero v'hamecharfo, af al pi she'eino rashai, eino over mishum lo tisna. Quien golpea o insulta a su prójimo, aunque está prohibido hacerlo, no transgrede la prohibición de no odiarás, pues está refiriendo al odio interior. No se puede hacer esto, pero el odio es un odio interior. Entonces esto es interesante. No es algo sencillo. Si alguien odia a otro judío, está en constante incumplimiento con una de los mitzvot de la Torah. No es solamente una cuestión social, es una cuestión de la Torah directamente. הלכה 6, כשיחטא איש לאיש לא יסתמנו וישתוק, כמו שנאמר ברשעים, ולא דיבר אבשלום את אמנון מהומה למרע ועד טוב. Cuando una persona le hace daño a otra, la víctima no debe callar y despreciarlo en su corazón, como dice, y Absalom no habló a Amnón ni bien ni mal, porque Absalom odió a Amnón. El mitzvah alav lehodio velomarlo, más bien es un mandato hacerle saber el asunto y decirle, lama asita li kach vekach, ¿por qué me hiciste esto? O sea, no guardarlo adentro, sino confrontarlo, preguntar,
¿por qué me hiciste esto? Velama chatata li bedavar ploni. ¿Por qué me dañaste en tal cosa? Shenemar, hojeach tojiach et amiteja, ciertamente reprenderás a tu prójimo. Im chazar ubikesh mimeno limcholo, tzarich limchol. Si luego quien causó el daño pide perdón, debe perdonarlo. Velo yehei hamochel achzari, y la persona no debe ser cruel y no perdonar. Shenemar vitpalel Abraham el haelukim, que Abraham rezó a Hashem. Halachá Zayin 7. הרואה את חברו שחטא או שהלך בדרך לא טובה, מצווה להחזירו למוטב, ולהודיע שהוא חוטא על עצמו במעשיו הרעים, שנאמר, הוכיח, תוכיח את עמיתך. Es una mitzvah que quien ve que su prójimo ha pecado o sigue un camino incorrecto, que intente corregir su conducta y hacerle saber que está perjudicando con sus malas acciones, como dice la Torá, ciertamente reprenderás a tu prójimo. המוכיח את חברו בין בדברים שבינו לבינו, בין בדברים שבינו לבין המקום, צריך להוכיחו בינו לבין עצמו. Quien reprende debe hacerlo en privado, con paciencia y suavidad, aclarando que lo hace por el bien del otro, para que merezca la vida en el mundo venidero. Si no debes hacerlo con agresividad, pero más que agresividad, a veces uno aprovecha que otra persona está haciendo algo malo y dice, bueno, ahora tengo el derecho de regañarlo. Tu intención no es realmente regañarlo por su bien, sino más bien ves una oportunidad de regañarlo. Y ese tipo de regaño nunca va a funcionar de todas maneras. Debe ser con paciencia, suavidad y para el bien del otro. Esa es la clave. No para el bien tuyo. Si acepta la reprensión es bueno, si no debe reprenderlo una segunda y tercera vez. Una persona está obligada a reprender hasta que el otro lo golpea y diga, no voy a escuchar. Quien puede reprender y no lo hace es considerado responsable del pecado, pues tuvo la oportunidad de corregir y no lo hizo. Halajá 8. המוכיח את חברו תחילה ולא ידבר לו קשות עד שיחלימנו. Al comienzo, quien reprende no debe hacerlo de manera dura hasta avergonzar al otro, como dice la Torá. Shenemer velo tisa alav chet, no, y no cargarás con pecado por su causa. Kach amru chachamim, yachol ata mochicho upanav mishtanot. De aquí aprendemos que está prohibido avergonzar a un judío y con mayor razón avergonzarlo en público. Quien avergüenza a su prójimo en público, dijeron nuestros sabios, no tiene parte en el mundo venidero. Por lo tanto, debe cuidarse de no avergonzar a nadie en público, sea una persona importante o simple, ni ponerle apodos humillantes, ni recordar asuntos vergonzosos en su presencia. Esto se aplica a asuntos entre una persona y otra. En asuntos espirituales, si un transgresor no se arrepiente tras ser reprendido en privado, se puede avergonzarlo en público y hacer público su pecado como hacían los profetas de Israel. Interesante esa distinción. Si es un asunto ben Adam lejaviró, siempre debe mantenerse en privado hasta que uno pueda lograr el objetivo. Pero si has tratado de ayudar a alguien en su camino espiritual y no responde, ahí sí podrían haber casos que se puede llevar a público. Obviamente, como todas las leyes de la Torá, específicamente estas leyes, hay que estudiarlo con más profundidad y ponerle un contexto y entender cuándo cada cosa aplica. Halajá 9. מי שחטא עליו חברו ולא רצה להוכיחו ולא לדבר לו כלום, מפני שהיה חוטא הדיוט ביותר, או שהייתה דעתו משובשת עליו, ומחה לו בליבו ולא סתמו ולא הוכיחו, הרי זו מידת חסידות. לא הקפידה תורה אלא על המשטמה. Es una conducta piadosa que quien fue dañado
prefiere no reprender ni mencionar el asunto cuando quien lo dañó es tosco o tiene limitaciones mentales o emocionales, pues siempre y cuando lo que lo perdonó por completo y no guarda odio en su corazón. La Torá se preocupa únicamente por el odio interno. Es muy interesante, se puede ampliar esto porque a veces hay que entender con quién estás tratando, cuál es el problema. Eso también es un factor en todo esto, ¿no? Si ve que la persona no es una persona realmente que va a reaccionar bien, creo que muchas veces, quizás en nuestra época, aplicamos esta ley, ¿no? Tomamos en cuenta que no todo el mundo es de un nivel que sabe recibir bien, entonces lo manejamos a veces de forma distinta. Halajá Yud dice, Chayav Adam lizaher biyitomim ve'almanot mipnei shenafshan shfala lemeod verucham nemucha af al pi shehem balei mamon. Una persona debe mostrar gran cuidado con los huérfanos y las viudas, pues el espíritu está quebrantado y sus sentimientos afligidos, incluso si son ricos. Eso no importa. Afilu almanato shel melech v'yisomav muzharim anu aleinu shenemar kol almana v'yatom lo te'anun. Esto aplica incluso a la viuda de un rey y a sus huérfanos, como dice en la Torá, no maltratarás a ninguna viuda ni a ningún huérfano. Leheich noagin imahen lo yidaber aleim el nakot, lo yinhag bahen el minhag kavod, lo yachiv gufam bavoda, velibam bidvarim kashim, ויחוס al mamonam yoter mimamon atzmo. Debes hablarles con suavidad, tratarlos con honor, no imponer los trabajos duros, ni herir sus sentimientos con palabras ásperas y cuidar sus bienes más que los propios. Quien los aflige, los oprime o les causa pérdida económica, transgrede esta prohibición con mayor razón si los golpea o los maldice. Dice, aunque no se castiga con azotes, el castigo está explícito en la Torá. Encenderé, dice Hashem, mi ira y los mataré con la espada. Escucha esto. Existe un pacto entre ellos y el Creador. Cuando claman por haber sido dañados, son escuchados. Esto se aplica cuando se les causa sufrimiento por interés personal. Está permitido que un maestro les cause cierta incomodidad para enseñar Torah, un oficio o una buena conducta. O sea, hay que educarlos aún. Eso es la distinción que está haciendo aquí, la línea, es que obviamente ninguna cosa para agredir, pero sí hay que a veces educar, y en la educación hay que usar disciplina, eso sí se puede. Pero debe tratarlos con especial delicadeza, misericordia y honor. Esto se aplica tanto a huérfanos de padre como de madre. Se los considera huérfanos hasta que ya no necesiten a un adulto que los sostenga, instruya y cuide, y pueden atender por sí mismos todas sus necesidades como los demás adultos. Con esto terminamos el Perek 6.